Y prepárense y pónganse cómodos porque en este video nos disponemos a visitar la ciudad de Tabay, capital del municipio Santos Marquina del estado Mérida. Estaremos recorriendo sus calles, visitando su Plaza Bolívar, el santuario en honor a San Antonio de Padua, que es el patrono de esta población. Estaremos averiguando las opciones de hospedaje y partiremos nuestro recorrido desde la Plaza Bolívar frente a la catedral, para que los turistas que están ubicados aquí en la Plaza Bolívar puedan ubicarse cómo tomar el transporte hasta esta ciudad de Tabay. Como pueden ver, aquí está la Catedral Basílica Menor del estado Mérida frente a la Plaza Bolívar, y esta es la avenida 4. Vamos a subir por esta calle caminando 2 cuadras para acceder al transporte hacia la ciudad de Tabay. Por aquí subiremos 2 cuadras y luego les indicaré cómo llegar a la parada del transporte. Y quédate hasta el final de este video porque estará muy interesante. Además de recorrer sus calles y visitar el santuario a San Antonio de Padua, estaremos intentando abordar los transportes 4x4 que están allí en la plaza de Tabay para llegar hasta el Parque La Mocuy, que es una de las entradas al Parque Nacional Sierra Nevada. Así que sean bienvenidos a este video sobre nuestra visita a la ciudad de Tabay. En este su canal Bodega Ventana Express 30. ¡Acompáñame! Y como nos trasladamos a la velocidad de la luz, ya subimos 3 cuadras desde la Plaza Bolívar. Ahí está la Biblioteca Bolivariana y este es la calle 19 donde nos ubicamos por la avenida 4. Aquí caminamos 2 cuadras hacia la avenida 6. Desde la avenida 4 a la avenida 6 por la calle 19. Esta información es muy importante para los turistas que no conocen la ciudad y quieran trasladarse hasta la población de Tabay en un transporte público, pues pueden ubicarse así. Suben por la catedral 3 cuadras y en la calle 19 caminan 2 cuadras desde la avenida 4 hasta la avenida 6. Aquí ya vamos llegando a la avenida 6 por la calle 19 y aquí justo al cruzar esta esquina ya conseguimos los buses de la línea hacia Tabay, Santos Marquina. Aquí los tenemos de una vez entre calles 18 y 19, avenida 6. Ahí vamos a ver cuánto cuesta el pasaje del transporte hasta la población de Tabay. La cola aquí por aquí para Tabay. Este es otro sector. Bueno, ¿cómo es para Tabay? Mucunután. No, Tabay, ¿dónde lo agarro? Pero llega a Tabay. Y esta es la cola, hay que hacer esta cola, ¿verdad? No, voy para Tabay. No, pero él me dijo que pasaba también por Tabay. Ya llega a la plaza de Tabay. Ajá. ¿Cuánto cuesta el pasaje? 17 bolívares. Ya le cancelo, son 17 bolívares. Voy a ubicarme por acá vamos a ubicarnos por acá en el transporte. Muchas gracias. Vamos a sacar el dinero para cancelar. 17 bolívares el transporte desde la ciudad de Mérida hasta la ciudad de Tabay. Y aquí ya abordamos el transporte y bueno, ya vamos rumbo a Tabay. Ya les enseño cuando vayamos saliendo de Mérida en el monumento de las 5 águilas blancas, sector Vuelta de Lola. Ya vamos encaminados.
acabamos de pasar la Capilla del Carmen. Es un templo religioso dedicado a la Virgen del Carmen en la salida de Mérida desde la Vuelta de Lola vía Tabay. Fue un placer. Ya llegamos. Gracias. Aquí ya llegamos a la plaza de Tabay. Aquí nos trajo el transporte que luego continúa hacia la población de Mucunután. Vamos a acercarnos a su Plaza Bolívar. Vení, aquí vamos entrando a la Plaza Bolívar de Tabay. Qué bonito la jardinería como está. Está bien cuidada. Le cuento que está en algunos aspectos más bonita que algunas plazas de la capital del estado. Y ya es oficial, nos encontramos en la Plaza Bolívar de la ciudad de Tabay, capital del municipio Santos Marquinas. Una Plaza Bolívar muy bonita, cuidada en su jardinería. Inclusive me pareció que tiene una jardinería
más cuidada que algunas plazas de la misma capital de la ciudad de Mérida. Tiene bastante verde, muy agradable esta Plaza Bolívar. Y ahí les presento al señor Simón Bolívar en su estatua pedestre de pie. Y la ciudad de Tabay es la capital del municipio Santos Marquina del estado Mérida. Está ubicada a 12 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida y está sobre una meseta aluvial a 1708 metros sobre el nivel del mar. Y con la ciudad de Tabay completamos el área metropolitana de Mérida, que son los 4 municipios principales que están conformados por el municipio Libertador, la capital del estado Mérida, municipio Sucre, su capital Lagunilla, municipio Campo Elías, su capital San Buenaventura de Ejido, y ahora estamos en Tabay o San Antonio de Padua de Tabay, capital del municipio Santos Marquina. Así completamos estos 4 municipios que conforman el área principal de lo que es el estado Mérida. Se ha extendido un poco más en los últimos años y se habla también del municipio Alberto Adrián y su capital El Vigía, pero principalmente estos son los 4 y son los más cercanos a la capital del estado, incluyendo el municipio Libertador. Y la ciudad de Tabay es atravesada por la carretera trasandina. En el bus donde veníamos, esta es la carretera que pasa principalmente, carretera trasandina a través de Tabay, en sentido hacia el páramo. Y por allá tenemos, por el otro costado de Tabay, la otra avenida principal. Son 2 avenidas, una de bajada y esta viene bajando del páramo y conduce hacia Mérida. Las 2 avenidas principales que atraviesan la población de Tabay. Ya nos están llamando para la misa. Me informaron que la misa es más tarde, en la tarde, como a las 4 de la tarde. Vamos a ver si logramos acceder al templo antes de la misa. Ahí está el templo dedicado a San Antonio de Padua. Aquí los perritos de las plazas. Y las etnias indígenas o habitantes autóctonos de esta región antes de la época precolombina eran los tabayes o mucunutanes, también se llamaban. Estos indígenas fueron aquí abordados por los españoles en 1558, cuando recién habían fundado Mérida. Los españoles llegaron aquí y los colonizaron, por decir de alguna manera, pero prácticamente les impusieron sus creencias totalmente. Y creo que aquí no quedó vestigio de esa cultura indígena, como ocurre en el municipio Sucre, en Lagunillas, que todavía se conservan algunas tradiciones y todavía las etnias indígenas preservan su legado. Creo que aquí en Tabay eso quedó completamente abolido por las creencias españolas. De hecho, fundaron el templo en honor a San Antonio de Padua, que es el patrono de aquí, de la ciudad de Tabay, en base a la religión católica que traían los españoles. Y por eso esta es la festividad que se celebra en honor a San Antonio de Padua cada 13 de junio. Aquí hacen una procesión, tocan violines y se hace una fiesta aquí en el centro del pueblo. Pero prácticamente quedó instaurada la religión católica, la creencia que traían los españoles. Si alguno de ustedes que está viendo este video conoce de las tradiciones indígenas autóctonas de Tabay,
de los tabayes o mucunutanes que todavía persista o subsista aquí en la ciudad de Tabay, en algún lugar donde uno pueda verificar esas tradiciones, que lo deje aquí en los comentarios, porque realmente como no soy de acá, pues no conseguí información al respecto de estas culturas indígenas, los tabayes o mucunutanes, habitantes autóctonos de esta región. Y bueno, los españoles llegaron aquí en 1558, como les cuento, y sometieron culturalmente a los aborígenes aquí y les impusieron su creencia. Y luego en 1619 se funda Tabay con el nombre de San Antonio de Padua de Tabay. Lo único que se conservó del nombre fue el nombre de los aborígenes tabayes. Y Tabay, en la lengua indígena de los aborígenes tabayes de esta región, significa casa de los espíritus. Tabay significa casa de los espíritus en la lengua de los indios tabayes. Y luego de su fundación en 1619, en 1812 el terremoto destruyó Tabay completamente. Fue la única población donde se registraron muertos en todo el estado Mérida. Luego ese templo de San Antonio de Padua se reconstruye nuevamente. Y por esas cosas de la naturaleza, nuevamente en 1894 vuelve a ocurrir otro terremoto que destruyó completamente otra vez el templo y vuelve a ser reconstruido en 1907. Y este que ven acá es esa reconstrucción del año 1907. Esperemos que la naturaleza siga siendo benigna y Mérida no vuelve a tener más eventos de ese tipo. Y el municipio Santos Marquina recibe el nombre en honor al prócer de la independencia, José de los Santos Marquina, que era contemporáneo con Simón Bolívar. Y cuando Simón Bolívar pasa por aquí con la campaña admirable en 1813, José de los Santos Marquina tenía 15 años y se fue con Bolívar a luchar a la batalla de Ayacucho. Luchó en otras batallas y luego pues regresó a Mérida y fue el primer alcalde que tuvo Tabay. El primer alcalde que tuvo la ciudad de Tabay. Y por esa razón este municipio recibe el nombre de Santos Marquina en honor a José de los Santos Marquina, que fue el prócer de la independencia luchando con Bolívar durante la campaña admirable y la batalla de Ayacucho. Y José de los Santos Marquina, el primer alcalde que tuvo Tabay, fallece en 1863 a los 65 años de edad, completamente en la pobreza. Eso es lo que las fuentes indican. Y entonces la festividad que se realiza aquí en la ciudad de Tabay en honor a San Antonio de Padua es el 13 de junio de cada año. Lamentablemente este año no pudimos asistir, ya que hoy es 28 de junio del 2024. Intentaremos en este momento llegar al Parque La Mocuy a través de los jeeps, los transportes que están aquí en la Plaza Bolívar. Y ahí se encuentran los jeeps, que son los que transportan hacia La Mocuy. Vamos a ver si logramos ahí ubicar con los señores, a ver cuánto cuesta aquí el pasaje. Buenas tardes, ¿cuánto vale el pasaje? Turnos hasta las 3, o sea, hay 4 turnos al día. Ajá. 7:30, 1:30, 4:30 y 6:30 de la tarde. Ajá. Y si vas hasta arriba, hasta el parque, hasta la zona de camping, como tal arriba, son 30. Si vas más abajo, son 25. 30 bolívares. Ah, bueno. 100 en el turno. Sí, 100 en el turno. 100 en el turno. ¿Y ya va a salir el turno? Vengo llegando de allá. Ah, Vengo llegando de allá. y no vuelve a salir ahorita. A las 4:30. A las 4:30 y vuelve a regresar. 5:30, 5. 5, antes de que salga el último transporte para Mérida, si estás aquí. Ah, el último de aquí baja a las 6. Sí, 6:15. o sea, si da chance, más o menos. Sí, sí. Si sube ahorita, se baja en el del turno a las 4:30. ¿Y con quién subo ahorita? ¿Y cuánto vale? Ya es carrera. Ah, sí, más caro. ¿Cuánto vale en carrera? Hasta el parque. Hasta el parque.
$5. 5 dólares son 200 bolívares. 200 bolívares, mientras que si es por turno vale 30 bolívares. 25 si es hasta abajo. No, hasta el parque 30. Ah, bueno, gracias. A la orden. Están cobrando un precio excesivo. El transporte normal cuesta 30 bolívares, menos de $1. Lo que pasa es que hay 4 turnos al día nada más. A las 7 de la mañana, a la 1:30 y a las 4 de la tarde. Ya son las 2 de la tarde aquí. Es decir que el turno nuevamente sale a las 4:30 y sube, pero luego no da chance de llegar para el transporte, para agarrar el transporte aquí para regresar a Mérida. Se nos hace muy tarde para regresar a Mérida. Entonces, de pagar menos de $1, que es 30 bolívares, nos están cobrando la carrera en $5, 200 bolívares, es decir, más de 6 veces el pasaje normal. Prefiero grabar otras cosas aquí en el centro del pueblo y no despilfarrar así, o sea, el presupuesto de esa manera. Aquí hay otras cosas agradables, hay un mercado artesanal, queremos grabar la iglesia cuando abra a las 4 de la tarde y estar holgados de tiempo, no estar así. Yo he ido a la Mocuy y en la Mocuy cuesta tomar transporte de regreso otra vez aquí hasta el poblado de Tabay. Así que en esta ocasión el plan de la Mocuy pues no se va a realizar porque el presupuesto es 6 veces más de lo que cuesta normalmente. Y luego se nos hace riesgoso para regresar y entonces tendríamos que pagar otros $5 de regreso, que serían $10 para poder llegar a tiempo a tomar el transporte. Entonces sería una cantidad de dinero y realmente preferimos dedicar otro día solamente al parque La Mocuy, pasando por aquí por Tabay, y concentrarnos más aquí en el casco, en el centro del pueblo, recorrer sus calles y disfrutar más aquí sin apuros. Y esos $5, $10, pues nos podemos tomar una cervecita o comer algo más tranquilo y relajados. Qué bonita esta Plaza Bolívar de Tabay, con su jardinería bien verde, se escuchan bastantes pajaritos, un ambiente muy relajado y diferente a como se siente en la ciudad de Mérida, aquí en Tabay o San Antonio de Padua de Tabay. Me gustó mucho esta Plaza Bolívar. Un día bastante bonito y soleado. Y vamos a visitar este mercado artesanal de Tabay, que se encuentra justo frente a su Plaza Bolívar, diagonal al templo de San Antonio de Padua. Cuando visité Tabay hace varios años no existía este mercado aquí. Vamos a ver, parece ser como una atracción turística y de las cosas típicas aquí de la región de Tabay. Bueno, y aquí nos aproximamos al mercado artesanal de Tabay, exposición y venta. Buenas tardes. Buenas, gracias. Como un sitio de exposición de artesanías, cuadros y cosas hechas manualmente, como esas artesanías que conseguimos en el mercado principal de Mérida, pero aquí en la región o en la ciudad de Tabay. Recuerdos de Mérida.
Y también muy parecido al mercado artesanal que visitamos en la entrada del zoológico Chorros de Milla. Ay, aquí venden todo tipo de pulseritas y hasta picante andino. El vino y dulcitos típicos. Ah, gorritos para subir a la Mocuy. Y hasta zapatos tejidos manualmente. Vean aquí, hasta un grupo gaitero hay aquí. Aquí son muy fanáticos de la gaita. En Tabay, cuando hacen esas fiestas, vean, un grupo de gaita en miniatura. Hecho en arcilla. En arcilla, pero en tamaño de escala. Hecho aquí por el maestro, ¿cómo es su nombre? José Luis Méndez. José Luis Méndez, el artista aquí, uno de los artesanos de este mercado artesanal en Tabay. Estos son profesionales, tenemos de todo. ¿Ve? Si no hay lo que quieren, se le puede hacer. Hay hasta odontólogos. Odontólogos, pediatras, chocolateras, traumatólogos, partos. Muchas gracias. A su orden. Y aquí tenemos también en el mercado artesanal de Tabay los vinos artesanales de mora. Vino de mora. Sauco dulce. Mora seco. Son jarabes y... Hay hasta jarabes medicinales venden acá, ¿ves? Jarabes, proteínas, cremas. Y así nos despedimos del mercado artesanal aquí en frente de la plaza de Tabay. Vimos ahí unas piezas muy bonitas. Ahora vamos a recorrer hacia un mercado de verduras que nos dijeron que queda por acá en la parte de atrás. Y vean la estructura de esta casa como es de tipo colonial. Vamos a ver dónde se encuentra este mercado. Ay, aquí es un mercado de las frutas. Bueno, y aquí también pues consigue usted frutas frescas. Buenas, ¿cómo están? Muy bien. En la región andina, como ya les digo, esto se cultiva mucho, todo lo que son verduras y hortalizas, y usted las consigue aquí fresquitas. Buenas tardes. Buenas. Un mercado bien chévere, bien bonito. Mire cómo están aquí las zanahorias grandotas, cultivadas aquí mismo en la región andina. Jueves, viernes y sábado. Ah, como tipo Sotorrosa. Y domingo también. Jueves, viernes, sábado y domingo. Este es un mercadito bien surtido, ¿ven? Tienen hasta nevera de charcuterías aquí. Oye, bien chévere porque están bien protegiditos los embutidos ahí. Y aquí tenemos bastante frutas. Aquí por frutas y verduras no se preocupa uno. Y hasta trucha venden aquí, ¿ah? Y aquí ya vimos el mercado de las verduras y la fruta en Tabay, que es los jueves, viernes, sábado y domingo. Una experiencia ahí bastante agradable y compartimos con la gente ahí viendo todas las verduras que venden. Aquí también en Tabay, como les digo, la gente no necesita movilizarse de su sitio, de su poblado para conseguir frutas y verduras porque en todo el estado de Mérida se cultiva. Y esta iglesia es grande, ¿ah? Tiene su cúpula. Está un clima cálido aquí en Tabay.
no hace tanto frío, está pegando fuerte el sol, o sea que vale la pena refrescarse con una cervecita para el calor. Y no podía dejar de venir a Tabay y refrescarme con una buena cervecita polar aquí enfrente de su Plaza Bolívar. Alrededor de la plaza usted consigue muchos sitios para refrescarse, para comer pasteles, empanadas o alguna merienda. Hay también supermercados, bodegas. Está bien desarrollado Tabay actualmente. Lo que usted desee lo consigue aquí y prácticamente al mismo precio que en Mérida. Por lo menos esta cervecita cuesta el mismo precio que cuesta en Mérida. Y así con el toque de las campanas del santuario en honor a San Antonio de Padua, y aquí en la avenida principal de Tabay vamos a averiguar cuánto cuesta el hospedaje en el centro de Tabay para un turista que llega aquí en transporte y quiere hospedarse en este pueblo. Y ahí está el Callejón de la Cachapa. Esta es una de las avenidas principales que atraviesa Tabay y que conduce de aquí de Tabay hasta salir para vía el Páramo. El Callejón de la Cachapa. Oye, qué bonito, y con la vista de la iglesia. Aquí en el rincón de la Cachapa, el Callejón de la Cachapa, perdón, me encuentro con fachadas tan bonitas, este paisaje tan bonito, este restaurante tan agradable. La Casa del Ponche Andino. Me llamó mucho la atención este ambiente así, típico de los Andes. Un poco recordando lo que es la idiosincrasia de las fachadas de las casas andinas. Aquí en Mérida. Este restaurante tenía mucho tiempo que no venía acá. Queda aquí cerca de la plaza, justo detrás del templo a San Antonio de Padua. Ajá. Y se llama el Callejón de la Cachapa. Tabay, Estado Mérida. Miren lo que eran las bombas de gasolina de esa época representadas aquí. Esto es como una especie, como si fuera una Venezuela de antier, pero en miniatura, pues, y más accesible de llegar aquí en Tabay. El Callejón de la Cachapa en Tabay, Estado Mérida. Tenía muchos años que no pasaba por este sitio y me contenta mucho que aún se conserve y que ahora lo hayan decorado así con las fachadas típicas, que son las fachadas andinas, muy típicas de esta región. Este restaurante es muy tradicional y tiene muchos años aquí en Tabay. Vean la belleza de esas fachadas. Y el ambiente en el restaurante es así, bien típico. Un lugar muy agradable para venir a pasar un rato diferente, y aquí mismo cerca de la ciudad de Mérida. Y aquí usted pueden conseguir las cachapas a partir de $6, con queso de mano, cochino frito, pollo frito, en un ambiente agradable, tranquilo.
Y puede tomarse unas fritas también, ¿verdad? Claro que sí. A ver. Y pasa usted una tarde diferente aquí en Tabay, Estado Mérida. Recuerdos de otra época. Aquí en Tabay. Y ahí están los datos. Verifiquen los datos que les dije hace rato en la plaza. Altura 1708 metros sobre el nivel del mar. Temperatura 22 grados y distancia Mérida 12 kilómetros. O sea que hice bien la tarea. En un ambiente muy típico y una atención muy agradable. Gracias, caballero. Para servirle. Y este es el centro cultural en la ciudad de Tabay. Ahí estaban unos niños ensayando y aprendiendo percusión y estaban con las trompetas y todo recibiendo clases de música. Me parece muy positivo que eso exista aquí en Tabay. Centro cultural en la ciudad de Tabay. Aquí estamos viendo en la salida de Tabay que ya está el cementerio. Al cruzar este puente, y aquí ya vamos llegando a la bomba y aquí vamos saliendo ya. Esta es la salida y por ahí es donde se ingresa cuando uno viene del páramo. Vamos a ver la bomba aquí que se encuentra cerrada, no hay combustible ahí. Y este es el cementerio de Tabay. Y aquí ya en la salida del pueblo, la única posada que vimos es una que está aquí. Ya vamos a preguntar cuánto cuesta allí el hospedaje. Hay otras posadas ubicadas en las afueras del pueblo de Tabay, pero vamos a preguntar en esta para un turista que llega en transporte aquí al centro del pueblo y quiere hospedarse aquí mismo en la ciudad de Tabay. Y aquí, como pueden ver ustedes, estamos ingresando a una de las posadas, la posada principal que está aquí en el pueblo de Tabay, y me sorprende el precio. $5 cobran la noche, la habitación. Me parece un buen precio, excelente. Miren, en un ambiente agradable. ¿Ustedes preparan comida aparte si desean? Sí, si desean, sí se le prepara. Ajá. Ay, mire qué bonito, $5. Y una habitación. Vamos a ver el baño aquí, a ver, que es importante. Con su baño. Ahí estamos. Ahí nos vemos grabando. $5. Excelente precio. Lo único que aquí no van a tener wifi, pero una comodidad bien chévere. Está bien bonita la posada. Miren las habitaciones. Están bien agradables. Ah, mire, ahí está una de las más grandes. Ahí esta tiene hasta literas aquí. Caben 4. ¿Para cuántas? 6. 6 personas, ¿ven? Con sus baños. Excelente precio, $5. En este momento sí. Y con, mire, un ambiente y a 2 cuadras de la plaza. 2 cuadras arriba de la Plaza Bolívar de Tabay. Tiene estacionamiento también. Aquí estoy con la señora María Nieves. ¿Cómo se llama la posada? Mil Sabores. Mil Sabores. Sí, me la habían recomendado. En la plaza pregunté y varias personas me recomendaron la posada Mil Sabores.
Aquí, si usted desea, también puede encargar comida para... Sí, para el desayuno. Desayuno. ¿Cuánto cuesta un desayuno? Póngale $3. $3. Sí. Ok. O sea, que la posada 5 y el desayuno $3, $8. Está excelente precio aquí en Tabay. Muchas gracias, señora María Nieves. Estamos a la orden. Y así nos despedimos de la posada Mil Sabores aquí en la población de Tabay. Vamos a grabar el templo en honor a San Antonio de Padua. Muy bonita esta posada aquí, Mil Sabores, en la salida de Tabay, ya hacia el páramo, 2 cuadras arriba de la Plaza Bolívar. Este es el busto en honor al capitán José de los Santos Marquinas. Enfrente de la Plaza Bolívar de Tabay y al lado del templo en honor a San Antonio de Padua. José de los Santos Marquinas. Y ya abrieron el templo, vamos a ingresar para conocerlo. El templo en honor a San Antonio de Padua. También es primera vez que ingreso a este templo. Ahí vemos al Nazareno. Y ahí están realizándole trabajos o están desmontando ahí vemos la restauración de la cúpula y ahí se encuentra el patrono de Tabay, San Antonio de Padua. Es una iglesia que está recién pintada. Particularmente no conocía esta iglesia, el templo en honor a San Antonio de Padua. En estos momentos están desmontando unos andamios para realizar la misa porque estaban haciendo reparaciones allí de la cúpula. Eso fue lo que me informaron las personas aquí de este pueblo. Y aquí vemos las pinturas tan bonitas que tienen, esa en honor a San Antonio de Padua. Un templo más que he visitado al cual no había entrado aquí en el estado Mérida. Y así, con la visita al templo en honor a San Antonio de Padua, despedimos este video desde aquí, desde la ciudad de Tabay. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, que se suscriban al canal, que pulsen like y dejen aquí abajo los comentarios. Y si quieres ayudarme con mi canal de YouTube, recuerda compartirlo en tus redes sociales, en WhatsApp, Facebook, y recomendarlo a más personas para que se suscriban. Y será hasta la próxima. ¡Nos vemos!